Buenas noches y bienvenido a las 8 en punto, a pocos días de las elecciones. Realmente, digamos, no queda prácticamente nada. Este domingo todos iremos a votar porque así lo exige, digamos, la ley, así lo determina un buen ciudadano. Hay que ir a votar. Y tenemos que esta semana tratar de hacer un resumen de lo que han prometido los candidatos presidenciales y preguntar sobre también lo que se ha dicho, ¿no? Lo que se ha dicho uno, se ha dicho de otro, y en esta oportunidad hemos tomado la parte política, porque obviamente una reforma más importante que hay en ambos programas de gobierno son las reformas políticas. Para eso conversaremos esta noche con quien han tenido que ver realmente con esa parte. Me refiero a Walter Durán, quien es diputado del FMLN, miembro de la Comisión de Reformas Electorales. Buenas noches, Walter, bienvenido. Buenas noches, gracias Nacho. Bueno, y además licenciado, ¿no?, en Derecho, ¿no? Pues, hay que decirlo. Luis Mario Rodríguez, también licenciado en Derecho, ¿no? Y con su máster, coordinador del área jurídica de País Más Justo, de Rodrigo Ávila, ex secretario jurídico de la Presidencia. Buenas noches. Buenas Luis noches. Mario, bienvenido. Buenas noches, don Nacho. Buenas noches, Walter. Y buenas noches, los amigos televidentes. Saludamos a Banco Agrícola, que hace posible este primer segmento de 8 en punto. Inmediatamente entramos al tema de esta noche, la parte política en los programas de gobierno. Bueno, yo no sé, digamos, si se podría pensar, Walter, que lo que está planteando, por lo menos, digamos, el programa de gobierno, te lo pregunto a ti, porque no puedo preguntar al de Arena, claro, sobre Arena, Walter, es que haya una reforma política en el país, una nueva reforma política. ¿Plantea eso el programa de gobierno de Mauricio Funes? Por supuesto. El planteamiento de la reforma política es el cuarto componente del plan de gobierno de Mauricio. Es un componente importante e imprescindible para nosotros. ¿Por qué? Porque en este país no solo ha habido un grave retraso en materia política, ha habido retrocesos en los últimos años. Y cuando digo los últimos años me refiero a los, ¿qué?, 17 años después de los acuerdos de paz, los últimos 15 años. Hubo un espacio de esperanza con los acuerdos de paz, que creímos que se iba a abrir una etapa de transformaciones políticas, pero casi inmediatamente, del 95 para acá, empiezan a darse pasos en retroceso. Un ejemplo de eso, en el 95 se crea el RNPN, que es el que extiende el DUI, que es una de las instituciones muy cuestionadas por lo que está pasando hoy. Este mismo día hemos recibido cantidad de denuncias de gente que están sacando documentos únicos de identidad de dudosa procedencia. Hubo denuncias este día ante medios de comunicación de gente proveniente de otros países. En el 95 se conforma eso. ¿Y a dónde se adscribe el RNPN? Se adscribe al órgano ejecutivo, una entidad que debería de estar controlada por los partidos. Pero estás diciendo algo que no lo sabía, quiero saber, digamos, si esto fue denunciado oficialmente por el partido FMLN, supuesto, si sí. Hay una acción concreta en este sentido. Bueno, este día se ha estado investigando eso en Antiguo Cuscatlán. Hemos estado investigando otros casos. Este mismo día me dieron a mí una información de un caso que lo vamos a corroborar para ver si mañana mismo podemos denunciarlo, de una persona, por ejemplo, que en Usulután se comprobó con su cédula de nicaragüense y suplantando un documento de una persona de acá, de El Salvador. Por ponerte uno de los ejemplos de casos ingentes que hemos estado conociendo. De todas maneras, todavía no hay una denuncia concreta y formal. Pero ¿por qué voy de un solo al caso? Porque son de esas instituciones que están seriamente cuestionadas y que desde el 95 se crea el RNPN, una institución que debería de gozar del respaldo de todos los partidos políticos, se adscribe al órgano ejecutivo. Una institución que va a controlar el registro electoral, que deben de conocer todos los partidos. Un registro electoral que ha estado siendo vedado en su conocimiento por el partido de gobierno y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, hay cosas en este país que no funcionan bien en el sistema político y que lo conoce mucha gente y que lo han denunciado aquí. Está bien. Que necesitamos transformar. Por eso, quisiera un poco ir, yo te preguntaba, ¿plantea realmente una reforma política? ¿Hasta qué sentido? ¿Para dónde va? ¿Más democracia? ¿En qué sentido más democracia? Exactamente. ¿Reforma política en qué sentido? Primero, tenés que cambiar el sistema electoral. En el sistema electoral tenés varios componentes. Hay que avanzar hacia el voto residencial. Hay que transformar el registro electoral. Hay que transformar el Tribunal Supremo Electoral administrativamente. Hay que crear nueva legislación sobre financiamiento y propaganda.
Bueno, hay varios temas en torno al ámbito de lo político electoral. Hay que crear espacios de participación que no hay en este país. Espacios de participación ciudadana que Mauricio los ofrece en su programa de gobierno, tanto en el ámbito municipal como en otros ámbitos de la participación política a nivel nacional. Entonces, para nosotros es un componente importante la construcción del sistema democrático. ¿Por qué? Porque ha habido un rompimiento, ha habido un deterioro de la institucionalidad democrática. Te pongo un ejemplo, Nacho. Lo que sucedió este sábado en las elecciones del gremio, de los abogados. Hombre, el resultado que ha habido a mí me satisface. Ha habido una expresión de un gremio donde ha roto con el continuismo de sectores que tradicionalmente han estado vinculados a algunas asociaciones de abogados que han controlado el sistema judicial y que han sido acusados hasta por el Departamento de Estado de estar causando deterioros, atrasos, corrupción en la administración de justicia. Hay temas muy sensibles en la administración de justicia que son parte de la reforma política que nosotros planteamos. El no continuismo, por ejemplo. El hecho de que no deba generarse, que en la Corte Suprema de Justicia, que es uno de los órganos de Estado en el cual no va a intervenir, por supuesto, el Ejecutivo, pero que se generen ese mismo tipo de actitudes de concentración de poder, de manipulación de decisiones. Esas cosas necesitamos irlas rompiendo, ¿cómo? Con una nueva actitud democrática, respetando las instituciones políticas, que no se ha hecho en este país. Desde la Asamblea Legislativa se han usurpado cosas como, se han tomado decisiones que han sido bastante cuestionadas, como usurpar la conformación del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver mucho con la legitimidad del próximo proceso electoral. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos irlas corrigiendo. Okay. Entonces, una de las grandes apuestas de Mauricio en su programa de gobierno es eso, recuperar la institucionalidad democrática y el respeto al Estado de Derecho. Ok, me quedo con eso último, recuperar la institucionalidad democrática. ¿Qué plantea el programa de gobierno de Rodrigo Ávila en este sentido y qué piensas tú de lo que dijo además, digamos, Walter, ¿no? Bueno, vamos primero al importante, que es la propuesta, Sí. que es lo que los salvadoreños están esperando, que aquel que quiera ser presidente de la República pueda con claridad decirle a la gente qué es lo que va a impulsar, qué reformas va a presentar a la Asamblea Legislativa y sobre todo cuáles son los cambios reales que va a hacer en el país para evitar que todo aquello que Walter señala siga sucediendo o suceda de la manera correcta. En primer lugar, Rodrigo Ávila impulsó una serie de reformas a través de una consulta popular en la que con claridad se establecieron dos ejes en la reforma política. Uno que tiene que ver con la reforma electoral y otro que tiene que ver con la participación ciudadana, pero en el marco de la Constitución y no fuera de ella, porque creo que es importante que hablemos de eso también. En el tema de la reforma electoral, con claridad se propone una ley de partidos políticos que, en primer lugar, evite financiamiento del crimen organizado, del lavado de dinero, del narcotráfico. Segundo, regule la organización y estructura de los partidos políticos. Y tercero, abra una discusión sobre los espacios que deben tener los partidos políticos en contienda electoral, sobre sus spots publicitarios exclusivamente en la televisión pública, no en la televisión privada. Segundo, el tema de una reforma al Tribunal Supremo Electoral, donde a pesar que ya llevamos 4 elecciones presidenciales y 2 o 3 veces más elecciones de alcaldes o diputados, y siempre hemos tenido elecciones competitivas, libres y transparentes, sigamos fortaleciendo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo? Separando las funciones de administrar justicia electoral, esto es, respondiendo con mayor agilidad a aquellas demandas que existan sobre violencia electoral, campaña anticipada, nulidad de elecciones, lo que mencionaba Walter que se dijo hoy en la televisión, y además las funciones administrativas. Estas tienen que ver con la organización de los eventos electorales. Lo otro es impulsar las listas abiertas. Los ciudadanos han venido pidiendo a gritos a través de entidades de pensamiento como
FUSADES, como el MIRE, donde está don Rómulo Rivas, como la Concertación misma, donde está el doctor José Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema, y ahora veo del equipo del FMLN, donde ha pedido en su momento estas organizaciones que hayan listas abiertas donde se den fotografías y nombres, ¿verdad? Para que la gente pueda ya no votar por una bandera, sino que por nombres y personas. Y finalmente, una reforma que tiene que ver con un código electoral integral. Si reformamos el Tribunal Supremo Electoral y aprobamos una ley de partidos políticos, necesariamente tenemos que revisar el Código Electoral. Y el segundo eje es la participación ciudadana dentro de la reforma política, que se va a hacer de dos